Arrancamos con una cifra que sinceramente cuesta un poco asimilar. Sí. Hasta noviembre de 2024, la recaudación por el IRPF, el impuesto sobre la renta, ha llegado a los 132.500 millones de euros. Una cifra histórica. Es la más alta de la historia. Y claro, la primera reacción es pensar, qué buena noticia, ¿no? La economía va como un tiro, hay más empleo, los sueldos suben. Lo lógico. Pero, un momento, si uno mira los datos de crecimiento o de empleo, no parecen justificar un salto tan gigantesco respecto al año anterior, que ya fue de récord. No, no cuadra del todo. Entonces, la pregunta es obligada. ¿De dónde sale todo este dinero? ¿Hay algo que se nos está escapando? Se nos está escapando el protagonista silencioso de esta historia. La respuesta, como bien dices, no está solo en que la economía mejore. Hay un mecanismo fiscal, un concepto clave que lo explica en gran parte. Se le conoce como progresividad en frío o, de forma más directa, fiscal drag. Suena muy técnico. Suena técnico, pero la idea es endiabladamente simple y nos afecta a todos. Hoy, con los documentos que tenemos sobre la mesa, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a analizarlo a fondo. Vamos a seguirle la pista a ese dinero y a entender cómo funciona este truco de magia fiscal que vacía los bolsillos sin que apenas nos demos cuenta. Me gusta la idea de protagonista silencioso, porque realmente es así. Nadie ha anunciado una subida masiva de impuestos, pero los números están ahí. Ahí están. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esos números para entender la magnitud. El dato principal es ese récord histórico. Vale. Pero para ponerlo en contexto, el récord anterior, de 2023, fue de 120.280 millones. El salto es de más de 12.000 millones, en solo un año. Es una barbaridad. Y el material que manejamos lo compara con el pico de la burbuja económica en 2007, que nos parecía una locura. ¿Sabes cuánto se recaudó entonces? Pues la cifra es muy reveladora, ¿eh? A ver. Fueron 72.895 millones de euros. O sea, casi la mitad. Casi el doble estamos recaudando ahora que en la cima de la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia. Y lo realmente importante no es solo la foto fija, sino la película. El proceso. El crecimiento se ha acelerado de una forma brutal en los últimos años. Y la razón principal, como apuntan los informes, es que la tarifa del IRPF a nivel estatal no se ha ajustado para compensar la inflación. ¿Desde cuándo? Desde el año 2008. Desde 2008 estamos hablando de más de 15 años. Más de 15 años. Toda la inflación que se ha acumulado en ese tiempo. Eso tiene que tener un efecto bola de nieve. Exacto. Es un efecto compuesto. Cada año de inflación, por pequeño que sea, se suma al anterior. Y la consecuencia es directa y medible. ¿Y cuál es? Los documentos señalan que en 2024 el tipo efectivo medio del IRPF que pagan los españoles... O sea, ¿el porcentaje real que se nos va del sueldo en este impuesto? Eso es. Pues ha llegado al 14,36%. De nuevo, el más alto de la historia. Uf. Así que no es solo que el Estado recaude más dinero en total, es que se está quedando con una porción porcentualmente más grande de la renta de la gente. O sea que la tarta puede que haya crecido un poco, pero el trozo que se lleva Hacienda de esa tarta es, de media, más grande que nunca. Exacto. Y, claro, eso explica el malestar. Una persona recibe una subida de sueldo y piensa, bien, voy a poder respirar un poco, pero luego mira la cuenta del banco a final de mes, sí, la alegría se desvanece. Has dado en el clavo. Porque esa persona no percibe que le han subido los impuestos. No ha habido una ley que lo anuncie a bombo y platillo. ¿No? Simplemente su dinero cunde menos. Y parte de la culpa la tiene este efecto silencioso. Y aquí es donde entra en juego el concepto de progresividad en frío. Aquí quería llegar. Suena a término de estratega militar, pero en realidad es algo muy doméstico. Mucho. Uno de los informes que manejamos lo cuantifica. Menciona que, solo por no adaptar la tarifa del IRPF a la inflación desde 2018, se ha producido una subida de impuestos encubierta de 13.766 millones de euros. Encubierta. Es la palabra clave. Y cita a un inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, que lo califica como una de las subidas de impuestos de mayor importe de nuestra historia. Es una afirmación muy potente. Es que lo es, porque es una subida que no ha pasado por el Parlamento, no se ha debatido, simplemente ha ocurrido por inacción. Claro. Y no es una opinión aislada. El Registro de Economistas Asesores Fiscales, el REAF, que es una institución de referencia,
Va incluso más allá. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Sus cálculos, que están en los documentos, estiman que el coste total para los contribuyentes por no deflactar la tarifa entre enero de 2022 y diciembre de 2024... Justo el periodo de inflación más salvaje. Exacto, pues supera los 25.000 millones de euros. Espera, repite esa cifra. 25.000 millones de euros. ¿En solo 3 años? En solo 3 años. Es una cantidad que se escapa a la comprensión. Es casi imposible visualizarla. Necesitamos bajar esto a tierra. ¿Cómo me afecta a mí, o a quien nos escucha, en el día a día? Pues mira, el informe del REAF lo aterriza muy bien. Estiman que, de media, supone una pérdida de poder adquisitivo de entre 200 y 1.500 euros anuales para rentas que van desde los 25.000 hasta los 350.000 euros. Entre 200 y 1.500 euros. Y el mecanismo es exactamente el que intuirás antes. A ver si lo he entendido bien. Imagina que gano 30.000 euros. La inflación es del 5%, así que mi empresa, para que yo no pierda poder de compra, me sube el sueldo a 31.500 euros. Vale. Sobre el papel, estoy igual que antes, ¿no? En teoría. Pero el truco está en que esos 1.500 euros extra pueden hacer que una parte de mi nuevo salario salte al siguiente tramo del IRPF, donde el tipo a pagar es más alto. Justo. Al final, el aumento real que llega a mi bolsillo es menor que ese 5%. Y en la práctica, soy un poco más pobre que antes. Es así de perverso el sistema. Es exactamente así de perverso. Lo has descrito a la perfección. Es que, El sistema fiscal está diseñado para ser progresivo, es decir, que quien más capacidad económica tiene contribuya con un porcentaje mayor. Es un principio de justicia fiscal. claro, hasta ahí bien. Pero la progresividad en frío distorsiona ese principio. No estás ganando más en términos reales. Tu capacidad para comprar pan, leche o pagar la gasolina no ha mejorado. Pero el sistema actúa como si lo fuera. Exacto. Actúa como si fueras más rica y te exige un esfuerzo mayor. Es como correr en una cinta estática en el gimnasio. Te esfuerzas, sudas, aumentas la velocidad para seguir el ritmo, pero en realidad no avanzas, sigues en el mismo sitio. Es una analogía fantástica. O peor, es como si mientras corres alguien subiera la inclinación de la cinta sin avisar. Cada vez te cuesta más esfuerzo solo para no caerte. Me encanta la analogía. Y en esa cinta estática, la velocidad la controla la inflación. Pero el botón para ajustar la inclinación, que serían los tramos de impuestos, parece que alguien lo atascó en 2008. Y ahí sigue. Cada año la cinta va más rápido y te exige más esfuerzo solo para mantenerte. Vale. El tema de los tramos del sueldo, que es lo que más se ve, queda clarísimo. Pero me da la sensación de que esto es como una humedad en una pared. Sí. Empieza en una esquina, pero si no la paras, acaba afectando a toda la casa. Este efecto de quedarse congelado en el tiempo pasa en otras partes de la declaración. Por supuesto. Pienso en los mínimos personales y familiares, esas cantidades que se supone que son para cubrir gastos básicos, o en otras pequeñas deducciones. Absolutamente. Y ese es un punto crucial que a menudo se pasa por alto, pero cuyo efecto es igual de pernicioso, si no más. A ver, El mínimo personal y familiar es una cantidad que la ley considera que necesitas para vivir y que, por tanto, está exenta de impuestos. Actualmente son 5.550 euros al año. vale. Esa cantidad está fijada en euros. Si no se actualiza con la inflación, cada año que pasa ese mínimo vital te permite comprar menos cosas. Claro, pierde valor real. Es como si el Estado considerase que tu coste de vida es el mismo que hace 5 o 10 años, cuando cualquiera que va al supermercado sabe que eso es una fantasía. Entiendo el concepto. Pero los documentos que tenemos dan unos ejemplos que son brutales para entender la magnitud del problema en otros ámbitos. Son muy gráficos. Son casos muy específicos, pero creo que vale la pena repasarlos porque es que son muy claros. Desde luego, son la prueba del algodón. El primer ejemplo que citan los informes es el del régimen de expatriados, conocido como la Ley Beckham. Ah, sí, me suena. Es un régimen fiscal especial que se creó para atraer talento extranjero a España. Estas personas tienen una exención en el IRPF de hasta 60.100 euros de su salario. Vale, 60.100. La cuestión es, ¿desde cuándo está fijada esa cifra? A ver, me imagino que se habrá actualizado hace poco. Pues no. Según la fuente, esa cifra no se ha tocado desde su creación en el año 2000. Un momento, desde el año 2000. El año 2000. Pero si entonces todavía usábamos pesetas. El mundo era completamente diferente. Me parece increíble que esa cifra siga ahí, como una reliquia arqueológica en el Boletín Oficial del Estado. Es que es exactamente eso.
Y el documento hace el cálculo que la ley no ha hecho. A ver, ¿cuál sería la cifra hoy? Si esos 60.100 euros se hubieran actualizado con el IPC acumulado desde el año 2000, hoy debería ser de 107.779 euros. 107.000 es casi el doble. Casi el doble. Para un directivo o una científica extranjera acogida a este régimen, la diferencia es abismal. Claro. El perjuicio fiscal que le causa esta no actualización, calculan, puede llegar a ser de hasta 25.000 euros cada año. 25.000 euros. Es dinero que paga en impuestos de más simplemente porque una cifra en la ley se quedó congelada en la era pre-euro. Es una locura. Esto demuestra que la inacción legislativa, el simple hecho de no hacer nada, tiene un coste económico muy real y muy tangible para la gente. No es un debate teórico. Para nada. Y hay otro caso muy parecido que también se menciona en los papeles, el de los deportistas profesionales. También les pasa. Tienen un límite similar, también de 60.100 euros, que si se actualizase con la inflación que le corresponde, hoy debería estar en 88.527 euros. 88.000. Esta diferencia les genera un sobrecoste fiscal de hasta 15.000 euros anuales. 15.000 euros. Y aunque son casos de colectivos muy concretos, ilustran el problema a la perfección. Si esto ocurre con estas cifras tan claras y específicas, Imagina con el resto. podemos imaginar lo que pasa con decenas de otras deducciones, exenciones o límites más pequeños que afectan a millones de personas y que llevan años sin actualizarse. Es un problema sistémico. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, la recaudación récord, el mecanismo de la progresividad en frío, en los tramos, y ahora esto, la congelación de mínimos y otras cifras, ¿a quién golpea más fuerte todo esto? Buena pregunta. Intuitivamente uno podría pensar que como los ricos pagan tipos más altos, les afecta más, pero no sé si es tan simple. No, no es tan simple. Y de hecho, es más bien al contrario. ¿Así? Aunque afecta a todo el mundo, el impacto es significativamente más injusto en las rentas medias y bajas. Hay una razón matemática para ello. Explícamela. Para una renta baja, de digamos 21.000 euros, una pequeña subida salarial tiene muchas más probabilidades de provocar un salto al siguiente tramo, que empieza en 20.200, que para una renta muy alta, que ya está instalada en el tramo marginal máximo. Entiendo. El impacto porcentual de ese salto de tramo es muchísimo mayor para quien gana 21.000 euros que para quien gana 200.000. Claro, para el que gana 200.000, una subida de 2.000 euros no le cambia de tramo, ya está en el más alto. Ya está arriba. Pero para el que gana 21.000, una subida de 2.000 le mete de lleno en un tipo impositivo superior, y el hachazo es proporcionalmente mayor. Exactamente. Y a eso hay que sumarle lo que hablábamos de los mínimos. Cierto. La pérdida de valor del mínimo personal y familiar perjudica a todos por igual, en términos absolutos. Todos perdemos los mismos euros de poder de compra de ese mínimo. Pero no nos duele igual a todos. Claro, proporcionalmente, esa pérdida es mucho más dañina para la economía de una familia que ingresa 25.000 euros que para una que ingresa 150.000. Entendido. De hecho, los economistas asesores fiscales, basándose en todo este análisis, no se quedan solo en el diagnóstico de lo que ha pasado. No. Lanzan una advertencia muy clara de cara al futuro. Sí, y es una conclusión contundente y directa. Advierten, y cito textualmente del documento que manejamos, Adelante. si en 2025 tampoco se deflacta la tarifa del IRPF ni se incrementan las cuantías de los mínimos personales y familiares, los ciudadanos, una vez más, perderemos poder adquisitivo y ya son varios años. Y ya son varios años. Se dice pronto. Es un aviso muy serio sobre el efecto acumulativo. No es un problema puntual de un año de inflación alta, sino una sangría lenta y constante que año tras año reduce la capacidad económica real de las familias. Bueno, creo que hemos conseguido desenmascarar al protagonista silencioso. Creo que sí. Para recapitular, hemos partido de una cifra de recaudación de impuestos absolutamente récord. Y hemos descubierto que una de las claves no es solo la buena marcha de la economía, sino este mecanismo llamado progresividad en frío. Un mecanismo que, al no ajustar los impuestos a la inflación, provoca en la práctica una subida fiscal silenciosa que merma el poder de compra. Y hemos puesto cifras. Hemos visto las cifras multimillonarias que supone, con estimaciones que superan los 25.000 millones de euros en solo 3 años, y cómo se traduce en cientos o miles de euros menos en el bolsillo para cada contribuyente. Y hemos visto que no solo afecta a los famosos tramos de la renta, sino también a una multitud de elementos olvidados,
como exenciones o mínimos personales. Con ejemplos como los de los expatriados o los deportistas, con cifras congeladas desde el año 2000, que son la punta de un iceberg de un problema sistémico. Desde luego. No es un debate abstracto, tiene un impacto directísimo en la economía familiar. Y con esto cerramos nuestro análisis, dejando una última reflexión en el aire. Sí, porque todos estos documentos detallan a la perfección el efecto financiero de no ajustar los impuestos. Ajá. Pero esto plantea una cuestión más amplia, que va más allá de los números. En un entorno de inflación, ¿cuál es la responsabilidad de un gobierno respecto a su sistema tributario? Es una buena pregunta. ¿Debería la política fiscal ser una herramienta activa que se ajusta casi quirúrgicamente cada año para preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos? ¿O no? ¿O puede ser una herramienta pasiva que simplemente se beneficia de la inflación para recaudar más a medida que los precios y los salarios nominales aumentan, sin tener que pagar el coste político de anunciar una subida de impuestos? Ahí queda la pregunta.